Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top. Fichajes Top es la serie dedicada a dar conocimiento a algunas de las jóvenes promesas del mañana en el fútbol. Así lo ha sido FIFA 15, 16, 17, 18, 19. Estamos en FIFA 20. Ya hemos cubierto algunos temas muy interesantes y el día de hoy uno de los preferidos de la gran mayoría. Buenos, baratos y brutales en una edición de jugadores jóvenes. Porque sí, no solo solemos hablar de jugadores jóvenes, también de repente incluimos los buenos, baratos y brutales, independientemente de la edad que se tenga. Pero hoy le vamos a dar ese especial seguimiento a jugadores jóvenes que me han llamado muchísimo la atención en el mundo del fútbol. Que esto lo traduzco al FIFA, los pruebo, qué tal están, perfecto, les muestro el potencial en los gráficos que ahí aparecen y les aseguro que la pasarán muy bien. Y les aseguro que de seguir estos jugadores seguramente estamos hablando de algunos de los jugadores que estarán dando muchísimo de qué hablar en los futuros años en el mundo del fútbol. Así que preparen su libreta, anotaciones, preparen su modo carrera, porque hablaremos de los buenos, baratos y brutales edición Jóvenes Promesas. Comencemos hablando de Youssef Attal, tal vez el nombre más famoso de esta lista junto a los últimos dos. Bueno, ya vieron la miniatura, seguramente ya saben cuál es el nombre más famoso. Youssef Attal es un jugador que se desenvuelve por el costado a la derecha, específicamente con el rol de un fullback, el rol de un carrilero, el rol de un lateral. Y ha ido evolucionando de forma sensacional, ya llamando la atención de distintos clubes alrededor de Europa, especialmente en la Premier League. Especialmente el Tottenham está pensando muy fuerte en llamar a este jugador después de que pierdan a Kieran Trippier, después de que Serge Aurier no se termina de acoplar como un lateral que les dé garantías. Youssef Attal se puede convertir en ese jugador que tiene la capacidad de convertirse en un elemento ofensivo para lo que podría ser el próximo equipo, que es el Tottenham. Y si iba a decir de Mauricio Pochettino, pero no sabemos si Mauricio Pochettino seguirá la siguiente temporada, que te aporta además esa solidez defensiva, claro, todo por pulir, y da muchísimo a Tal para el modo carrera. Y ya tienes ahí las opciones para el modo carrera en la Premier League, tal vez llamarlo con el mismo Paris Saint-Germain. Si ya no quieres tener a laterales por derecha como Meunier, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, puedes apostar por Attal. En el juego se siente sensacional, es un excelente jugador, una excelente propuesta. Francisco Reis Ferreira, mejor conocido como Ferro, es uno de los jugadores del Benfica que aparecerá en esta lista y muy probablemente hablemos más del Benfica, como lo hemos venido haciendo en el pasado. Ya lo hicimos con Joao Félix, solo por mencionar un nombre que me viene a bote pronto. Ferro, a diferencia de Joao Félix, él es un central, o sea, totalmente es la antítesis a los Joao Félix, a los delanteros, un central además que tiene un corte que a mí es personalmente uno de mis preferidos en el apartado defensivo. Ese corte de que por supuesto te da lo que requiere destruir, de cortar jugadas, de leer esas mismas jugadas para hacer el corte en el momento exacto, pero además de poder salir con balón controlado, tiene un toque preciso. Claro, repito, todos estos elementos por pulir. Con algún modo carrera probablemente en España. Creo que en España me gustaría ver muchísimo a Ferro. Tal vez alguno pensaría en el Atlético de Madrid, pensaría en el Real Madrid, tal vez el Barcelona. Si es que llega a salir un Titi para el siguiente mercado de fichajes, podrías pensar en Ferro a largo o más bien corto, mediano plazo, porque no sé, Ferro ahora mismo no sería titular del Barcelona. Igual pensar en un equipo de media tabla, tal vez pensar inclusive en Italia, como algún equipo como el Inter, algún equipo tal vez el Milan, y quieras hacer esa reestructuración para este equipo. Créeme que la pasarás muy bien con este jugador, con ese corte de ser un muy buen pasador. Hablando de centrales, ahora vayamos a Alemania y hablemos de Evan Ndicka, jugador del Eintracht Frankfurt, que la temporada pasada fue cuando lo conocí, fue cuando entré en contacto con Evan Ndicka, jugador obviamente bastante joven, y que esta temporada ha ido iniciando de a poco, con más minutos sobre todo en la Europa League para el Eintracht Frankfurt, que sabemos que es un equipo que da muchísimo de acá hablar con lo que hace con Adi Hutter, que normalmente lo vemos como por el costado de la izquierda de la central, cuando Kostic solía subir con el parado, iba a decir el parado que nos regala Adi Hutter, él colocándose un poco más en el sector de la izquierda, casi como un lateral por izquierda. Así que también podrías experimentar con Ndicka como un lateral por izquierda, pero las cualidades, el apartado físico de Evan Ndicka te da muchísimo para un central, bastante solidez, y es un jugador de la camada de jugadores franceses. Por el amor de Dios, qué demonios con el fútbol francés. Por ahí me decían en la sección de comentarios que debería dividirlo por nacionalidades. No me encantaría dividirlo por nacionalidades, prefiero dividirlo por cualidades. Por ejemplo, en este caso, buenos, baratos y brutales. Lo hacemos, por ejemplo, bien el video de los centrales específicamente, ya no aparecerá Ndicka por evidentes razones. A mí me gusta más en ese sentido, creo que ha funcionado más de esta forma, y si fuera por nacionalidades me daría para hacer como 15 solo de futbolistas franceses.
Les prometí que habría otro jugador del Benfica, ahora hablemos de Florentino Luis. Sí, si tienes tu cara con el Real Madrid tienes que ficharlo, Florentino Pérez, Florentino Luis, muy mala broma, yo lo sé, no se me da especialmente la comedia. Pues tenemos aquí en Florentino Luis un jugador que me ha gustado bastante, sobre todo en la realidad, en el juego debo decir que lo he probado poco, me hice un cara con el Benfica, es súper rápido para hacer este análisis, y en Florentino Luis, Cianferro y otros jugadores que estuve ahí siguiendo en el FIFA, pero que en la realidad ya saben que yo tengo ahí mis reportes de scout, el seguimiento, listas de jugadores que bueno, debería ser tal vez un video de qué es lo que hago para mis seguimientos, ¿no? Para que estén un poco más enterados y tal vez den unas ideas. Pero hablando específicamente de Florentino Luis, es un contención corte mucho más defensivo que también maneja bastante bien el balón. Claro que esto es algo que se da por el fútbol moderno, por las exigencias del fútbol actualmente. Y Florentino Luis lo hace bastante bien. Me atrevería a decir inclusive que también de la camada de futbolistas portugueses, que Portugal se ve muy bien para el Euro, se ve muy bien para el Mundial de Qatar. Debo decir que el Florentino Luis, tal vez junto a Joao Félix, son los que más me emocionan hablando de talento de menos de 20 años. Creo que la va a pasar muy bien Portugal con estos dos jugadores y con su continua evolución. No me sorprendería que Florentino Luis en el siguiente mercado de fichajes emigre. También diciendo España, Italia, no me sorprendería. Tal vez la misma Premier League, aunque tal vez ese salto a la Premier League podría ser un tanto perjudicial dependiendo a qué equipo podría llegar. Tal vez como el reemplazo de Ndidi en el Leicester City. Te estoy dando una opción por ahí. Otro de los jugadores famosos de la lista, hablemos de Marco Cucurella, damas y caballeros, jugador del Getafe que vivió un movimiento bastante extraño, curioso más que extraño en este pasado mercado de fichajes. Aquí lo cubrimos en MDF, regresa al Barcelona, es vendido automáticamente, se ejerce la opción de comprar el Barcelona del Eibar, lo venden al Getafe y ahora le está pasando bastante bien con Bordalás, convirtiéndose en un jugador también de un corte mucho más ofensivo, que en selecciones inferiores ha seguido todo el proceso con la selección española, otra selección que luce bastante bien en las categorías juveniles, que tal vez en el primer equipo tal vez no haya mucha alegría, no haya mucha emoción respecto a otras selecciones como la misma Portugal, solo por hacer el contraste respecto a distancia del mismo país. Pero bueno, hablando de Cucurella, es un jugador que a mí me gusta muchísimo, que ha ido evolucionando muchísimo, que llega al Getafe creo que fue el movimiento correcto, que ha beneficiado muchísimo su carrera. Un lateral por izquierda que se convierte cada vez más también en un extremo por izquierda, pero que te cubre básicamente todo ese apartado de la izquierda y ya de acuerdo al estilo que tú quieras utilizar en tu modo carrera, lo puedes adaptar. Queda bastante bien con el mismo Getafe. Si te quieres hacer ese modo carrera en España con un equipo ya tal vez el mismo Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Valencia, tal vez podría ir bastante bien. La Premier League siempre estará contenta en recibir un español de las cualidades de las de Marco Cucurella. En las siguientes dos posiciones hablemos de los dos jugadores más jóvenes de la lista. Hablemos de Mohamed Ihattaren del PSV Eindhoven, tan solo 17 años, jugador de Marruecos, jugador de la selección de Holanda, por cuál se decidirá. Y ojalá, yo quiero verlo con la selección holandesa por lo que tiene para futuro, con lo que se podría dar con Mohamed Ihattaren. Algunos dirán, Carlos, también se puede dar también con Marruecos, hay futuro. Pero amigos, la selección holandesa está teniendo un renacimiento, está surgiendo como el ave fénix y Mohamed Ihattaren creo que les puede venir de maravilla. Normalmente lo vemos desarrollarse por los costados, especialmente por el costado a la derecha, cortando hacia la pierna que le permita disparar, o sea, la izquierda. Me gusta mucho cómo hace eso Ihattaren. Con tan solo 17 años todavía le falta muchísimo por progresar, muchísimo por afinar. Además de que puede jugar también como un mediocampista. Básicamente la mejor forma de describir a Mohamed Ihattaren es como un playmaker, y eso lo hace muy bien, con un regate sensacional, con un toque exquisito. Es un jugador que sin duda al verlo jugar con el PSV Eindhoven te va a gustar si es que aún no lo has visto, y en el juego esto se traduce como un jugador muy divertido para utilizar. Así que Mohamed Ihattaren tenía que aparecer en esta lista, no le pierdan de vista, tan solo 17 años. Como también la siguiente posición, ahora hablemos del fútbol belga, hablemos de Jari Verschaeren. No, la pronunciación intenté buscarla honestamente, pero no encontré la forma correcta de decirlo. Jari Verschaeren, a este jugador lo conozco un poco menos. Con el Anderlecht lo vimos aparecer, sobre todo la temporada pasada, debido a lesiones y todo eso. Aparece Jari Verschaeren, da mucho de qué hablar, es un jugador muy talentoso, también similar a Ihattaren, con ese corte de regateador, con ese corte encarador, pero además que tiene una técnica exquisita, a la poca edad que tiene, y la combinación de un jugador que se ve mentalmente maduro, muy maduro para su edad, honestamente. Vemos un jugador muy completo y con una técnica sensacional. Puedes ver sus highlights y ver cómo maneja el balón. Es un jugador ambidiestro que puede girar rápidamente, ya sea para la izquierda, para la derecha, y eso le causa un tremendo dolor de cabeza a los defensores. A Verschaeren lo vería emigrando a la Eredivisie, a un PSV, a un Ajax para el modo carrera, o en la misma realidad sería una predicción que me atrevería a dar. Mientras que Ihattaren lo veo siguiendo evolucionando con el PSV Eindhoven unas 2-3 temporadas más antes de dar al salto a las grandes ligas
características ya conocemos, así que no les pierdan de vista a estos dos jugadores, cortes similares y que seguramente con su muy corta edad y con lo que queda por delante y con lo que han mostrado en la actualidad van a ser tal vez uno de los grandes protagonistas del mañana, tanto para Holanda como para la selección belga. Uno comparado con los grandes jugadores actuales de Eredivisie, a uno lo llaman el nuevo Yuri Tielemans, el nuevo Dennis Praet, por esas comparaciones evidentes que se van a hacer cuando salen de estos equipos. Hablemos de otro jugador que raya más en el underground, en el underdog, Adam Vlosek. Mira, si lo de Versailles no lo sabía pronunciar, este es todavía más impronunciable y más difícil de encontrar la pronunciación correcta. Vlosek. Este jugador aparece en el juego más como un extremo por derecha, pero si me permites hacer la corrección e invitación a que lo utilices más como un delantero. Adam Vlosek lo vemos aparecer con el Sparta Praga y es un jugador de características muy interesantes que, por ejemplo, como Versailles, a él lo vería emigrando igual al fútbol de la Eredivisie, el fútbol portugués. Me sorprendería que se fuera a un equipo de la Premier League o algo por el estilo. Tal vez a la segunda división inglesa sería un talento que les atraería. En la Bundesliga creo que sería un fichaje también bastante interesante para un equipo de media tabla hacia abajo, algo que no me sorprendería que sucediera por las características, por el potencial que muestra, por la carta que tiene aquí con el Sparta Praga y con los antecedentes de fichaje con este equipo y con este jugador de estas características. Si me permiten hacer una comparación, este delantero, y lo voy a llamar un delantero, me recuerda mucho a los inicios de Luis Suárez con el Ajax. Voy a decir eso, vayan sus videos, díganme si estoy en lo correcto o no, conózcanlo un poco, pero vean a Luis Suárez con el Ajax, vean a este jugador con el Sparta Praga. Ojo, que no me sorprendería que fichase con el Ajax en algún momento, no hay vínculos realmente, inclusive más vinculado a un equipo como el Southampton, pero... Y bueno, el jugador más conocido de la lista es Erling Braut Haaland. Y yo intento que al menos en años consecutivos no mencione a los jugadores que ya he mencionado en otros fichajes top, porque repito, yo le doy mucho el enfoque a la realidad. Aunque no mencionar a Erling Braut Haaland sería jugarme sucio a mí mismo, ¿no? Porque es un jugador que en el juego es bastante barato y que en la realidad la está rompiendo en toda la extensión de la expresión. Porque en la Champions League anota goles a diestra y siniestra, porque es además uno de los líderes de esta evolución del fútbol noruego. Ojo con la camada de jugadores que vienen para el fútbol noruego. Erling Braut Haaland con sus 18 años liderándola, un talento muy especial, ya se relamen los bigotes los Big Six de la Premier League, seguramente también el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Bayern Múnich. El Bayern Múnich seguramente mataría por tener a alguien como Erling Braut Haaland, el mismo Borussia Dortmund. En donde tú lo quieras fichar es el nombre que está en boca de todos, no podía dejar de mencionarlo, ya lo conoces, un jugador que parece jugador de básquetbol, pero que se mueve como una bailarina de ballet. Tal vez no tanto así, me gustan de las hipérboles, pero lo tienen Erling Braut Haaland, tal vez, me atrevería a decir inclusive tal vez, de las jóvenes promesa del momento, tal vez la más famosa, ¿no? Porque sí, entre el mundo del fútbol sabemos que están los Kai Havertz, claro, Mbappé, Joao Félix, pero Erling Braut Haaland escalando y subiendo esas posiciones tenía que aparecer en este top sin duda alguna. Y terminemos la lista con Crepin Diatta del Brujas, otro jugador del fútbol belga. Me atrevo a decir que a su muy corta edad, me atrevo a decir que este es el mejor jugador que podemos encontrar en la liga belga. Irati Prat, corrígeme si me equivoco. Qué sensacional jugador, un jugador que se mueve por el costado de la derecha, que también lo hemos visto jugar como un carrilero por derecha con Brujas, que tiene gol, que tiene asistencia, que tiene una verticalidad asombrosa, una rapidez, que una saeta, Crepin Diatta y lo que le queda por avanzarlo en el juego, créeme, todos estos jugadores son muy divertidos de utilizar. Eso es también uno de mis enfoques al momento de presentar estas listas, que sean jugadores que te diviertas, que notes esa progresión, que notes que asemejen un poco a lo que sucede en la realidad, ¿no? Que son jugadores bastante emocionantes, que se traducen normalmente en diversión. Créeme que con Crepin Diatta la vas a pasar muy bien. Algunos lo llaman el nuevo Sadio Mané. Ya sabes que a mí no me encantan esas denominaciones, pero entiendo por qué se asemeja a Sadio Mané, no solo por el color, no solo por nacionalidades. Damas y caballeros, la van a pasar muy bien con Crepin Diatta, la van a pasar muy bien con Erling Braut Haaland y con el resto de jugadores mencionados en esta lista. Vienen más ediciones de fichajes top, estas listas de scout que, ya saben, traduzco de la realidad al videojuego, así que espero que disfrutes muchísimo esta serie, que me ayudes con un like, con un comentario. ¿Ya conoces a alguno de estos jugadores? ¿Qué piensas de alguno de ellos? ¿Alguna recomendación de un bueno, barato y brutal? Déjamela en la sección de comentarios, déjamela en la sección de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, ahí compartimos la información, continúa el debate, y en Twitch los directos donde tal vez probemos alguno de estos jugadores en nuestros modos carrera. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. Muchísimas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en esas redes sociales, enlistadas en la descripción del video. Y no olviden comer frutas y verduras, porque no solemos